Buenas tardes. El tema de ahora es la derivada de un producto. La derivada de un producto. Entonces, aquí vamos a mostrar primero la fórmula. Aparte de las fórmulas que sirven para derivar una constante, la variable a una potencia, x a la n, es decir, en fin, esas fórmulas básicas. Aparte de esas fórmulas tenemos esta fórmula que es para derivar un cociente. Se entiende que la u es una función de x, la v es otra función de x, ambas. Y entonces, si tenemos una función que engloba la multiplicación, el producto de dos funciones diferentes, una puede ser algebraica, otra puede ser trigonométrica, algebraica con una logarítmica, algebraica con una exponencial. Bueno, entonces en esos casos hay que aplicar esta fórmula, donde dice que la derivada de un producto u por v es igual a la derivada de u que multiplica a v, más la derivada más u que multiplica a la derivada de v. Hay que identificar quién es u y quién es v de nuestras fórmulas que componen nuestra fórmula base. Y luego y luego con eso, pues seguir esta instrucción muy sencilla. Vamos a ver algunos ejemplos también sencillos. Aquí tenemos uno de ellos. Aquí tenemos la función, este es el ejemplo 1, y la función f de x es igual a x al cuadrado, que multiplica el seno de x. Tenemos el caso del producto de una función algebraica por una función trigonométrica. Identificamos, la primera parte es quién es u y quién es v. Entonces la u sería x al cuadrado, aquí está, y la v sería seno de x. Así ya nos queda de la forma u por v. Según siguiendo lo que dice nuestra fórmula, vamos a ocupar la derivada de u y la derivada de v. Por eso entonces hacemos más bien obtenemos la derivada de u', que viene a ser 2x, lo que derivamos fue x al cuadrado. Y v', o sea, la derivada de v sería el coseno de x, es la derivada del seno de x. Ya que tenemos eso, pues entonces seguimos esta instrucción, la derivada de u por v. Entonces, aquí está, la derivada de u es 2x, la escribimos, y por v, que es seno de x, aquí quedó. Más u por la derivada de v, más la u, que es x al cuadrado, y la derivada de v es coseno de x. Y esto que tienes aquí es el resultado, eso es la derivada de nuestra función original. Por eso está escrita como f' de x. Este fue el ejemplo número 1. Vamos a ver más ejemplos. Vamos por aquí y ahora traemos este nuevo ejemplo. Aquí está otro ejemplo para que lo podamos analizar. En este ejemplo, la función se llama g de x y se compone por un binomio, que es una función algebraica, multiplicado por logaritmo natural de x, que es una función logarítmica. Entonces, identificamos primero quién sería u y quién sería v. La u la asignamos con la función algebraica x al cuadrado más 3x. Y de una vez, como nuestra fórmula nos va a pedir la derivada de u, pues entonces calculamos que la derivada de u', es 2x más 3. La derivada de esta u es esta u'. Bien. Por otro lado, tenemos que v es la función logaritmo natural de x, la otra parte del producto. Y como vamos a usar según nuestra fórmula la v', la derivada, pues también la calculamos. Y resulta que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Muy bien, ahora, ya que tenemos u', v', pues entonces seguimos la instrucción que nos dice, para calcular g' de x, o sea, la derivada de la función g de x, primero va la u' y la u' es 2x más 3. Ahí está, la puse entre paréntesis porque es un binomio. Multiplica a la v, y la v es logaritmo natural de x. Ahí está, la multiplicación de 2x más 3, ese binomio, por el logaritmo natural de x, más, así dice la fórmula, la u
y la u es x al cuadrado más 3x. Como es un binomio, también lo escribimos entre paréntesis, 2x más 3x, multiplicando a la derivada de v. Y la derivada de v es 1 entre x. Simplificando, el primer término de este resultado se queda exactamente igual, 2x más 3 por el logaritmo de x, por el logaritmo natural de x, más esta parte sí la puedo simplificar, porque esto es una multiplicación, lo puedo escribir como x al cuadrado más 3x dividido entre x. Y entonces x al cuadrado entre x me queda x. 3x entre x me queda 3. Y esta última sería la forma más simple de la derivada, la g de x. Este es el ejemplo número 2. Podemos todavía darle un vistazo a un tercer ejemplo donde ocupemos la derivada de un producto para aplicar esta fórmula que estamos viendo ahora. ¿Y cuál es la fórmula? Bueno, repasemos la fórmula también. La fórmula dice que si tengo el producto de u por v, donde u y v son funciones de x, entonces la derivada se obtiene haciendo esta fórmula que está aquí. La derivada de u más por v más u por la derivada de v. Bien, tenemos el ejemplo que sigue. Aquí tenemos una función exponencial que multiplica a una función trigonométrica. Esa es mi función f de x. Identifico que e de x es u y coseno de x es v. Aquí está. U es e de x, e a la x, v es coseno de x. Calculo las derivadas de ambas y la derivada de la función u, aquí está, y es e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. Y luego tenemos aquí el coseno, la función, la derivada del coseno de x, esa es menos el seno de x. Ya que tengo todo esto y que lo ocupo según mi fórmula, pues entonces seguimos la instrucción. Primero va u' que multiplica a v, es decir, u' es e a la x. Esta es e a la x por el coseno de x, que es v. Luego el signo de sumar, suma con la de función u, que también es e a la x, y multiplica a menos el seno de x, porque menos seno de x es la derivada de la función v. Ahí está. Ahora, observando esto, puedo sacar como factor común a la e a la x, es una factorización, y aquí la obtengo como factor común, y este factor común multiplica al coseno de x menos el seno de x. Ahí está. Y este sería el resultado final y definitivo para esta derivada de esta función. Bueno, esto sería aquí los ejemplos. Muchas gracias.